Dzień dobry, nuevo amanecer en Varsovia, día bastante soleado para la época del año que es, lo cual se agradece bastante. Y hoy vinimos a conocer un poco de la trágica historia que tuvieron que vivir la población de Polonia durante la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial y más precisamente la comunidad judía de Varsovia. Por eso que nos vinimos a conocer el barrio de Muranov, donde se situaba el antiguo gueto de Varsovia, el gueto más grande de judíos durante la época del Holocausto. Situándonos un poco en contexto, hacia 1939 las tropas nazis invadieron Polonia y progresiva y sistemáticamente comenzaron a segregar a la población judía de Varsovia. Esta segregación se caracterizó porque se les prohibía andar por ciertos lugares de la calle, se les comenzó a prohibir el transporte público, se empezaron a cerrar sinagogas, se empezaron a cerrar escuelas, se les prohibía el uso de parques y se los tenía que identificar con la estrella de David a todos los judíos. Estas limitaciones a todos los pobladores judíos de Varsovia concluyó en que se los segregó, se los separó en un gueto conocido como el gueto de Varsovia, donde llegaron a vivir alrededor de 400.000 personas, de los cuales eran alrededor 300.000 judíos de Varsovia y otros tantos que venían de otros poblados o que eran judíos alemanes que eran deportados de su propio país. Hacia finales de la guerra, la mayoría de esos judíos fueron asesinados o dentro del gueto o fueron deportados a campos de exterminio, principalmente a Auschwitz y Treblinka, donde muy pocos terminaron sobreviviendo. Hoy la comunidad judía de Varsovia es alrededor de 10.000 personas, cuando en ese momento ocupaba un tercio de la población de Varsovia. Cuando el ejército nazi empieza a tener complicaciones, decide en 1943 destruir por completo el gueto de Varsovia y prácticamente dejó en ruinas a toda la ciudad de Varsovia. Así que lamentablemente hoy me gustaría mostrarles cómo se encuentra el gueto de Varsovia en la actualidad, pero simplemente no existe. Ese pedazo de historia hoy no lo podemos tener con nosotros, pero sí hay ciertos restos, hay monumentos que conmemoran a los héroes judíos del gueto, a la comunidad judía, y que detallan y dan un poco contexto de cómo era la vida en esos lugares que podemos llegar a conocer. Espero que puedan acompañarme el día de hoy, que vamos a conocer un poco de cómo era la vida de los judíos en Varsovia, cómo está a día de hoy y ciertas cosas que seguramente nos van a interesar y llamar bastante la atención. A día de hoy el gueto no existe, pero sí hay ciertos lugares puntuales en los que podés caminar, recorrer. Ahí se encontraba una parte del muro que dividía el gueto del resto de la ciudad, donde podían vivir tranquilamente la población alemana y no tan tranquilamente el resto de la población polaca que no era judía. En la actualidad hay un parque que ocupa una parte importante de lo que era el gueto de Varsovia. Un poco melancólico, pero al mismo tiempo es lindo ver niños jugando, chicos jugando en una zona donde era tan tétrica, con una historia tan trágica. Y en ciertas partes de la ciudad se encuentran estos muros donde te ponen el mapa de cómo era el gueto. Nosotros en este momento estamos ubicados acá, en esta parte del antiguo gueto de Varsovia, que se dividía en el gueto grande y en el gueto chico. Y por diversas partes de la ciudad te encontrás estos fragmentos de lo que era el antiguo muro del gueto, que dividía el gueto del resto de la ciudad. Caminando por el barrio de Muranov nos encontramos con el monumento a los héroes del gueto de Varsovia. Hace referencia a quienes se rebelaron contra los nazis luego de que ya la población del gueto había pasado de 400.000 habitantes a menos de 50.000. Aquellos que sin recursos, sin armas, sin conocimiento y sin táctica militar hicieron frente a un ejército con el cual que sabían que iban a perder. Pero a esa altura, cuando la vida ya era tan dura, tan cruda, ¿qué había para perder, no? Este monumento a su vez no es solamente para quienes se rebelaron, sino para todas aquellas personas que ayudaron a que la vida de los judíos en el gueto no sea tan cruda. La verdad es que hay decenas de casos de polacos que ayudaron de cualquier forma a escapar a ciertos chicos para que puedan huir de la muerte, básicamente. Judíos que crecieron en familias y en países ajenos, que tuvieron la suerte de poder escapar del gueto de alguna u otra forma. Aquellas personas que pudieron esconder a ciertos judíos para que no sean segregados al gueto o para que no sean enviados a los campos de exterminio. Este monumento también es muy significante para la pequeña comunidad judía que hoy en día vive en Varsovia, ya que este fue uno de los primeros monumentos que se erigió luego de la Segunda Guerra Mundial y que además está enfrente al Museo Polin, que el Museo Polin es el museo de la historia de los judíos en Varsovia y en Polonia. La verdad es que me encantaría poder mostrárselos, me encantaría poder entrar, pero está cerrado hasta el próximo lunes.
Caminando por las calles de Muranov, lo que más nos encontramos son edificios de estilo soviético, porque bueno, al finalizar la guerra quedó anexado a la Unión Soviética, así que la mayoría de edificios que hoy se ven acá son de estilo soviético. Pero lo más curioso de esta calle en la que estamos caminando es que se llama Mordecai Anielewicz la calle. Este personaje, Mordecai Anielewicz, fue uno de los mayores héroes que tuvo el gueto de Varsovia. Ya en 1943, luego de la gran deportación que hubo, la deportación masiva hacia los campos de exterminio de Treblinka y Auschwitz, este personaje fue uno de los judíos que lideró la rebelión del gueto de Varsovia contra el ejército alemán, cuando ya no había nada para perder. Esta rebelión llevó días de planeamiento en las que se pudieron introducir armas al gueto y que con pocos recursos militares, con pocos recursos de planificación, pudieron hacerle frente a un ejército bastante superior y durante más de 27 días pudieron resistir, aunque lamentablemente se resolvió en que el ejército alemán terminó destrozando el gueto de Varsovia, dejándolo como está en la actualidad. Como no podía hacer falta, nos vinimos a conocer el cementerio judío de Varsovia, donde están todos los cuerpos de aquellas personas que murieron dentro del gueto. Si bien la mayoría de los judíos que murieron en la guerra mundial murieron en cámaras de gas, en campos de exterminio, ya sea en Treblinka, en Auschwitz o en distintos campos de exterminio por toda Europa, dentro del gueto de Varsovia se cree que murieron casi 100.000 personas solamente por enfermedades y por hambre. Este cementerio sigue vigente en la actualidad. De hecho, hay personas enterradas hace menos de 10 años que fallecieron y después hay miles de personas que están enterradas acá que murieron antes de la guerra. Pero la mayoría de los cuerpos que se encuentran acá son de personas que fallecieron en las peores condiciones durante la Segunda Guerra Mundial y fueron enterradas en fosas comunes. Creo que esta es una parada obligatoria estando en Varsovia, como para poder entender el contexto y ponerse en lugar de todas esas personas que lamentablemente tuvieron que vivir esta historia tan trágica. El estado del cementerio no es el mejor, pero claro, la comunidad judía fue prácticamente exterminada. Ya no quedan familiares de las personas que están acá, o se redujeron prácticamente al mínimo de la población. Y además de eso podemos observar que la mayoría de las placas que están acá no tienen nada escrito, simplemente son placas, imagino que para rememorar a todas esas personas que fallecieron o fueron asesinadas en el anonimato. Para que podamos entender lo dejado que está esto, todas estas personas que están acá son personas con nombre y apellido que están completamente en el olvido. Acá hay lápidas de fines del 1800 que están completamente abandonadas porque todos los descendientes de las personas que están acá enterradas fueron asesinados cruelmente en la Segunda Guerra Mundial. A ir al cementerio de judíos en Varsovia, pido por favor que salgan de manera puntual. Hasta las 3 de la tarde el acceso salía a las 3:03 y estaba cerrado. Menos mal que había unos trabajadores que nos pudieron ayudar porque si no estaríamos adentro del cementerio todavía. Y ahora me vine al Museo del Alzamiento de Varsovia. Por favor, si llegan a venir, aprovechenlo. Estoy hace prácticamente 2 horas y recorrí la mitad. Es muy informativo, si te interesa tienen audioguías, lo cual es súper completo y ayuda un montón a entender el recorrido. Varsovia es una ciudad en la cual durante la guerra estallaron 2 alzamientos: el alzamiento del gueto, cuando los judíos desesperadamente tomaron las armas, y el alzamiento de Varsovia. Este hecho distingue la capital de Polonia de las demás ciudades bajo la ocupación. El 1 de agosto de 1944 es la fecha más importante para nosotros, el estallido del alzamiento de Varsovia. Tras casi 5 años de infierno que fue la ocupación, Varsovia comienza la lucha contra el enemigo, que durará 63 días. La libertad y la independencia están en juego. ¿Qué fue el alzamiento de Varsovia? Fue la mayor rebelión de civiles contra el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La rebelión tuvo comienzo el 1 de agosto de 1944, donde 25.000 soldados polacos, a los que se les fueron sumando civiles y extranjeros que fueron empatizando con la causa de Polonia, intentaron rebelarse ante el ejército alemán. Civiles y soldados sin estrategia militar, sin recursos, con muy pocas armas, sin conocimiento bélico, salieron a hacerle frente al ejército nazi. Civiles que ni siquiera tenían un uniforme propio, directamente usaban otro tipo de prenda o uniformes que le habían robado a excombatientes alemanes y simplemente se los identificaba con una banda que tenía los
colores de la bandera de Polonia. Fueron 5 años que tuvo que soportar el pueblo polaco hasta que en 1944 se cansó y salió al frente al campo de batalla. Toda esta revuelta, conocida como el alzamiento de Varsovia, culminó en prácticamente 250.000 civiles muertos en Varsovia y 18.000 soldados polacos. A pedido de las autoridades del Tercer Reich, se mandó a destruir por completo la ciudad de Varsovia, de la cual solamente quedó el 10% en pie. Al fin y al cabo, los alemanes pudieron derrotar a los polacos en el alzamiento de Varsovia, pero eso no implica que los alemanes hayan ganado la guerra mundial, sino más bien fueron derrotados por la Unión Soviética, lo cual afectó a Polonia bastante porque se vieron sometidos bajo el régimen de la Unión Soviética durante bastantes décadas. El régimen comunista, la verdad es que también fue bastante duro para la población de Polonia. Como fue parte de la historia, por eso mismo venimos acá, al Palacio de la Cultura y de la Ciencia. Este edificio la verdad es que trae muy malos recuerdos para la población de Polonia y estoy seguro que más de un polaco quiere tirarlo abajo, porque sí, fue un capricho de Joseph Stalin, un líder comunista de la Unión Soviética. Para demostrar el poderío de la Unión Soviética, quiso construir este edificio completamente enorme que supo ser el más grande de Polonia y de todo Varsovia, y vamos a visitar. Es un edificio que se ve a toda hora de cualquier parte de la ciudad. Con sus aproximadamente 200 metros, tiene las mejores vistas de todo Varsovia. Espero que les haya gustado el video de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo. Coméntenme abajo qué piensan del Holocausto, qué piensan del estado de hoy en día de los judíos en Polonia. Espero haber sido también claro con mis explicaciones. Sepan que pueden suscribirse, pueden darle like, pueden comentar, esas cosas me ayudan un montón. Recordarles que los quiero, los amo, adiós.